tenemos con nosotros a Carmen Pumar, es psicóloga deportiva, y hoy nos va a explicar una serie de preguntas que le vamos a realizar y seguramente os va a encantar esta entrevista. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos intentando siempre apostar por el fútbol base y sobre todo los porteros, ¿no? Esta etapa formativa que lo que se intenta es que el niño juegue, que el niño aprenda, que el niño se divierta, y te estoy hablando desde el punto de vista de un entrenador, ¿no? Siempre intentando aplicar lo que es el sentido común. Y nada, pues no sé, ¿qué opinas tú un poco, no? Antes de ir al prólogo de las preguntas, ¿qué opinas tú un poco sobre el mundo fútbol base? Ya el fútbol en sí es un mundo un poco peculiar, ¿no? Es un deporte muy arraigado aquí en España y bueno, pues mueve muchísima gente y muchísimo dinero, y eso ha hecho pues que ahora, bueno, pues las escuelas de fútbol sean un poco las escuelas deportivas por excelencia, ¿no? Bueno, en cuanto a los padres, sí que es verdad que ahora los padres están mucho más implicados que antes, que hace años, y bueno, pues eso ha hecho que el rol de los padres, de los directivos de los clubes, de las escuelas e incluso de los propios deportistas, pues vaya cambiando. Yo soy de la opinión de que al final los padres estamos ahí y tenemos y formamos parte, quiera la sociedad o no, del desarrollo deportivo de los niños. Por lo tanto, pues necesitamos formación, necesitamos información y bueno, pues al final yo creo que merece la pena integrarles en todo lo que es el proceso. Bien es cierto que, bueno, lo que vemos en las redes sociales o en televisión, pues siempre son los casos como más dramáticos, ¿no? En las peleas, la agresividad, pero bueno, también es verdad que la mayoría de los padres se implican siempre en positivo y bueno, están siempre pendientes de lo que pueden ayudar. Pues la verdad es que sí, Carmen, porque si te fijas en los campos, ¿no? Siempre lo que sale a nivel de comunicación, revistas, prensa escrita, siempre pasa, ¿no? El padre que salta saltado, el padre y bueno, nosotros como entrenador de porteros, ¿no? En este caso siempre pues sabemos que el padre o la madre o los familiares y amigos del portero, ese plus de psicología, de entender lo que es la portería, se sufre más, ¿no? Porque al fin y al cabo el premio del fútbol es el gol, ¿no? El que determina si gano o pierdo, ¿no? O si empato, es la esencia del fútbol. Sí, además es que el portero, para bien o para mal, pues es una de las figuras más visibles, si no la más visible del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene que tener como una preparación especial para momentos también puntuales, y las familias de los porteros, el entorno de los porteros, creo que también. Se sufre de una manera especial, se disfruta de una manera especial, y todo eso también hay que saber gestionarlo. Sí, bueno, y desde el punto de vista psicológico, en la materia deportiva, tú en un equipo, ¿cuántos porteros piensas que debe tener? ¿1, 2, 3? ¿Cuál sería tu punto de vista? Sí, yo creo que, bueno, de momento creo que hay que distinguir entre dos niveles de competición. El nivel profesional, que es el que vemos todos en televisión, escuela de fútbol, que es donde llevamos a nuestros niños, ¿no? A nivel de profesionales, pues la rotación del portero hemos visto que es un concepto que ha ido cambiando a lo largo de los años. Sí. Hace años había un portero para todas las competiciones y luego estaba el segundo portero, ¿no? Pues sí. Y bueno, yo creo que aquí pues entrenadores como Ancelotti dieron los primeros pasos en el sentido de decidir alternar a sus porteros en diferentes competiciones. A nivel academia, pues yo creo que el concepto es diferente. La competición es verdad que forma parte del aprendizaje y en mi opinión la portería debe ser compartida con dos porteros, y siempre y cuando ambos porteros tengan el mismo nivel competitivo, porque es muy importante que las oportunidades entre los dos jugadores estén equilibradas y ambos tienen que ganarse la titularidad o tienen que aprender a ganarse el puesto con su esfuerzo en los entrenamientos.
De ahí que, bueno, pues un portero único en plantilla yo creo que corre el riesgo de confiarse demasiado, bajar el nivel de activación en los entrenamientos y como consecuencia pueden disminuir sus capacidades de atención y concentración. Puede empezar a aburrirse y puede peligrar la adherencia al entrenamiento. Entonces, bueno, pues yo como conclusión, yo diría que el número ideal de porteros por equipo a nivel academia son 2. Son 2. Sí. Vale, pues yo la verdad es que sí, que te doy mucha parte de razón. Dependiendo yo como entrenador de portero, pues creo que para mí, ¿no? Un punto de vista a lo mejor un poco más específico son 3, ¿no? E incluso te doy incluso más, Henry, te doy más la razón, ¿no? Me dice no 1, sino me dice 2 y yo te digo incluso 3, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se coge al primero y al segundo como aquí estoy yo, soy el suplente y soy el titular, pero siempre tiene que haber un tercero que aún la competencia, pero siempre que hablamos de competencia sana, competencia deportiva. Nunca tú eres mi rival, tú eres mi compañero y estamos compitiendo. Cuando hablamos de la palabra competición, pienso que muchas veces se malinterpreta. Competir no significa a base de o a costa de. No. Estamos compitiendo, estamos entrenando y estamos para mejorar todos los días y sobre todo para divertirnos. ¿Vale? No sé si qué opinas tú del divertir. Si una persona no es feliz, sea a nivel profesional o sea a nivel de, en este caso como futbolista, ¿no? Pues tenemos el caso, yo qué sé, de Casillas, ¿no? Ya cuando Casillas estaba en esa plenitud, cómo disfrutaba. Sin embargo, cuando cometió una serie de errores, ya empezó a dejar de disfrutar y el público se le echaba encima lo que es la presión del portero. Estamos hablando ya de fútbol profesional, pero en el fútbol base ellos también sienten esa presión. No sé, por eso te he dicho lo de los 3 porteros, no sé qué opinas, ¿no? Sí, a ver, yo también aquí, desde lo que es mi área en cuanto al desarrollo cognitivo de los chavales, yo tendría también en cuenta un poco la edad del desarrollo en la que se encuentran. Sí. Es muy difícil gestionar la figura del tercer portero cuando tratamos con niños, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más pequeños es más difícil de gestionar, porque los niños tienen un pensamiento más concreto. Sí. Entonces es muy difícil explicarle a un niño el tema de la competición, el rol que tiene que ocupar, sí. Claro, porque ellos vienen un poco a divertirse, ¿no? Hablamos de los chiquitines. Sí. Luego, una vez que ya van creciendo a nivel infantil, cadete, etcétera, ahí ya, claro, ellos ya saben. A ver, lo que está claro es que el deporte se diferencia de la actividad física en el tema de la competición. Y aquí se viene a competir, todos queremos ganar. Pero tenemos que estar dispuestos a ganar, a empatar, a perder y siempre poniendo todo el esfuerzo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y eso los chavales, pues ya eso, a edades de infantiles, cadetes, etcétera, yo creo que ya están maduros mentalmente como para poder asumir ese concepto, ¿no? De la rotación en portería o de la titularidad en la portería. Pues sí, creo que sí, que hay etapas formativas y dependiendo de la categoría, como tú me estás diciendo, te doy la razón y has especificado muy bien sobre la categoría. No es lo mismo un querubín, un pre-benjamín, que es un pelusilla, como decimos por aquí en mi tierra, a un alevín, a un infantil. Ya el infantil empieza en fútbol 11, ya empieza en esa edad, ¿no? Que ya va cambiando a hombrecito de la adolescencia, ya nos montamos los 13, 14... Ya empezamos después a cadete, ya ahí sí que hay una diferencia. Y siempre poniendo todo el esfuerzo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y eso los chavales, pues ya eso, a edades de infantiles, cadetes, etcétera, yo creo que ya están maduros mentalmente como para poder asumir ese concepto, ¿no? De la rotación en portería o de la titularidad en la portería. Pues sí, creo que sí, que hay etapas formativas y dependiendo de la categoría, como tú me estás diciendo, te doy la razón y has especificado muy bien sobre la categoría. No es lo mismo un querubín, un pre-benjamín, que es un pelusilla, como decimos por aquí en mi tierra, a un alevín, a un infantil. Ya el infantil empieza en fútbol 11, ya empieza en esa edad, ¿no? Que ya va cambiando a hombrecito de la adolescencia, ya nos montamos los 13, 14...
ya empezamos después a cadete, ya ahí sí que hay una diferencia, como tú dices, ya el ser humano ya va creciendo, ya va dejando de siendo, van dejando de ser niños, se van convirtiendo en hombrecitos, podemos decir, y bueno, es importante, ¿no? Ese matiz, ¿no? Y una cosita también que te quiero comentar, vamos a ver, el tema de los clubes, ¿no? Sí. ¿Tú crees que tienen que tener algún tipo de norma al respecto o es un tema exclusivo del entrenador de lo que estamos hablando, ¿no? De poner, no sé. Bueno, yo creo que sí, yo creo que, a ver, lo que está claro es que el club o la escuela de fútbol tiene que ser absolutamente consciente de sus propios valores, de los valores que quiere transmitir a los jugadores que tiene. Es el director deportivo, perdona que te interrumpa, el director deportivo ahí es el que o dejo la exclusividad a los entrenadores o dejo al director deportivo. Perdón, Carmen, sigue. Sí. Bueno, insisto en que la práctica deportiva es un aprendizaje y yo creo que en las escuelas deportivas debe ser considerado como tal. Sí. Yo creo que el club debe marcar unas directrices generales en cuanto a la confección de las plantillas, como decías, el director deportivo. Pues hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, el nivel de los jugadores de cada categoría. Yo creo que debe estar lo más equilibrado posible. Como digo, la figura del director deportivo es muy importante, pues se encarga, entre otras cosas, de marcar esa línea deportiva de los equipos para que todos los entrenadores sigan un concepto general, que tiene que estar alineado tanto con la misión como con la visión del club. Pero luego creo que también cada entrenador pues es el que tiene que decidir cómo realizará la rotación en la portería. Yo creo que tienen que tener libertad de acción porque para eso son los líderes del equipo, ¿no? En cualquier caso, pues yo creo que los porteros deben saber en todo momento los criterios de rotación. Es importantísimo que la información fluya, que esté clara, que tanto el director deportivo, el resto de la directiva y los entrenadores, por supuesto, transmitan la información clara a los jugadores y qué tienen que hacer estos para jugar como titulares. Si los chavales lo tienen claro y los padres lo tienen claro, yo creo que no tiene por qué haber ningún conflicto de ningún tipo. De acuerdo. La verdad que es interesante, ¿no? Siempre escuchar a una psicóloga deportiva, como en este caso eres tú, Carmen Pumar, y te agradecemos, ¿no? Esta entrevista tan amena que estamos realizando, que aún todavía no se acaba, tenemos muchas preguntas por realizarte y pues no sé, ¿no? Qué se me ocurre, pero no sé, un entrenador en una escuela de fútbol, la rotación del puesto del portero, como pregunta, ¿cómo gestiona un entrenador eso, Carmen? ¿Cómo gestiona la rotación de un portero? A ver, yo creo que, bueno, pues como decía anteriormente, las habilidades de comunicación son fundamentales para reducir la incertidumbre. El entrenador tiene que ser lo más claro posible, a mi modo de ver. Cuando uno es honesto y sincero, pues la verdad es que se gestiona todo de una manera más clara, ¿no? El equilibrio yo creo que debe formar parte de la toma de decisiones del entrenador. Es verdad que a veces tomar decisiones no es fácil, pero como digo, la honestidad tiene que ser un valor fundamental. El entrenador debe ser claro y honesto tanto con los jugadores como con los padres y les debe explicar cómo va a ser la rotación, por qué y qué deben hacer para conseguirla. Y todo esto al inicio de temporada. Es decir, todo tiene que estar claro desde el principio. También, ¿se pueden cambiar estos criterios a lo largo de la temporada? Claro, no pretendemos que los entrenadores sean rígidos absolutamente. Se puede cambiar los criterios, pero hay que ser honestos también. Hay que explicar a los porteros por qué se cambia el criterio, cuáles son las consecuencias a partir de este cambio, si es un cambio puntual o es un cambio a largo plazo, porque puede ser por variaciones de estrategias puntuales también. Yo creo que aquí, desde el área psicológica, el trabajo por objetivos se convierte pues en una estrategia muy adecuada para ayudar a los entrenadores a que trabajen las rotaciones y además a que puedan explicarlas en función de objetivos tanto de partidos como de competiciones a largo plazo, como puede ser la liga o puede ser un torneo de 3-4 partidos o de X partidos, ¿no?
Bueno, los objetivos yo creo que deben estar claros desde el inicio de la temporada para que se puedan modificar fácilmente en función de esta estrategia. Y toda la información que tenga que ver con lo que es el juego, yo creo. No digo que los jugadores formen parte de la toma de decisiones, ni de la forma de plantear la estrategia. Eso es cosa del entrenador. Pero sí creo que deben conocer los objetivos, lo que se va a trabajar y cómo se va a competir en cada momento. Eso a los jugadores en general y a los porteros en particular les va a reducir mucho la incertidumbre y les va a dar seguridad. Hablamos siempre desde la normalidad de un vestuario, es decir, si en caso de lesiones o se pueden dar otros problemas puntuales, pues cada entrenador entiendo que lo tiene que gestionar de la forma en la que él considere que es más beneficioso tanto para el equipo como para los propios jugadores. Muy bien. Siempre es bueno, ¿no?, que lo que es el portero o el jugador, yo hablo en este caso del portero, yo cada vez que, por ejemplo, jugamos un partido o estamos en los entrenamientos, sin ser psicólogo y menos especializado en psicología deportiva, pero sí por mi amplia experiencia y desde el tema, como te vuelvo a decir, dentro del portero y con todo el sentido común, siempre aplicando la práctica y siempre que la notoriedad del portero sea la evidente y sea el papel que tiene que jugar, siempre le explicamos cómo va a ser su papel. Vale, yo tengo 3 porteros en mi club, estamos en la categoría de infantil de segundo año, nos marcamos un objetivo con el director deportivo, lo consensuamos todo. Estoy poniendo un ejemplo de un equipo de Cádiz, una tercera andaluza, una liga local, podemos decir, para que nos entendamos, que se juega en muchas ciudades y en muchos pueblos y en fin y al cabo los objetivos que nos planteamos es intentar de ascender, y al portero se le hace saber el rol que va a jugar cada uno, siempre y cuando, como tú me estás diciendo, si se lesiona, si no se lesiona, si vemos que ese portero ha bajado el nivel de concentración o si vemos que ese portero está pasando por el motivo que sea una mala situación personal, ¿vale? O en situación personal, pues una relación con sus padres, o en el tema de los estudios no está yendo bien y tiene que achuchar un poquito más. Se me viene ahora al caso, Carmen, mezclando un poco así la idea, ¿no?, lo que estamos hablando. ¿Qué opinas tú sobre el tema de cuando un padre le dice, oye, pues estás castigado hoy sin practicar deporte, sin jugar al fútbol? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Está bien el castigo? Yo pienso que diferentes horas, ¿no?, para cada momento, ¿no? La play o es bueno que se castigue sin deporte. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es respecto tuyo como psicóloga? A ver, yo no castigaría a los chavales nunca con quitarles la práctica deportiva, ¿vale? Yo creo que el deporte les enseña muchas cosas, les transmite muchos valores, les ayuda a liberar energía, les ayuda a relajarse, les ayuda a mirar las cosas con otra perspectiva. A veces los chavales en el tema de los estudios están bloqueados y el deporte no es un premio por no estudiar, sino que les ayuda a desbloquearse, ¿no? Pero aquí también quiero lanzar también un apoyo a los padres y madres. Yo soy madre de futbolista, soy madre de portero también, y a quien no se nos ha escapado siempre el como no hagas los deberes no vas a entrenar. Yo soy la primera a la que se me ha escapado eso. Y fíjate, soy psicóloga de club, de escuela de fútbol, y estoy absolutamente en contra de castigarles con no ir a entrenar por el tema de los estudios. Es verdad que es un, ¿cómo te diría yo? Es algo muy socorrido, es un recurso muy socorrido para los padres y madres. Te doy toda la razón. Pues porque te ayuda un poco a presionarles con el tema de la responsabilidad en los estudios, porque a los chavales normalmente les gusta ir a entrenar, y los padres, ¿qué hacemos? Pues oye, les quitamos algo que les guste. Totalmente para de acuerdo. Que estudien, ¿no? Sin embargo, ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo como padres y madres, también entender que ellos
han adquirido un compromiso con un equipo y los compromisos hay que llevarlos hasta el final, hay que cumplirlos. Por lo tanto, si tienes que entrenar y tienes que estudiar, hay que planificarse muy bien, y si no da tiempo a terminar los deberes, pues dejo los deberes, me vengo y cuando ya haya venido, termino mis deberes, termino de estudiar y tengo que darme cuenta por mí mismo de que si no lo hago antes, al final lo tengo que hacer después. Sí. Pero que son dos responsabilidades que tengo que aprender a gestionar porque soy estudiante y soy jugador de fútbol. Claro, el día tiene 24 horas, ¿no? Y hay que saber planificarse, exacto. Y hay que saber y bueno, en fin, lo que hay que saber planificarse y como tú dices, ¿no? Siempre se nos escapa. Yo como papá ya no tengo un hijo que es jugador, no es portero, pero bueno, practica también deporte, juega fútbol, como te comento, y siempre, oye, como no, esto te castigo, y hay veces que no ya intento de no decírselo porque lo que creo que es totalmente perjudicial, ¿no? Aparte, los valores que te inculcan cuando hablamos de, que te inculcan, hablamos de la disciplina, de la obediencia, del compañerismo, se forma un sinfín que no lo vemos, solamente los padres vemos, chuta, tira, esto para, y no vemos que nuestro hijo es feliz con una serie de compañeros y lo bien que se lo pasan. Y la amistad que en un futuro, ¿vale? Como es mi caso, ya tengo 45 años, y yo he jugado y yo recuerdo anécdotas de mi infancia de haber jugado. No llegué a ser profesional, pero recuerdo, no tenemos que basar, bajo mi punto de vista, no tenemos que basar el fútbol, es la base del fútbol. Es que yo no digo fútbol base, yo les digo la base del fútbol. Tenemos que basar con que nuestros hijos se diviertan y aprendan, sí, pero si te diviertes, y lo vuelvo a repetir, vas a aprender. Sí. Es mi forma de verlo, ¿no? Si una persona no se divierte, ojalá todo el mundo que trabajásemos, como en este caso es mi caso y el tuyo, nos divertimos con nuestro trabajo. Al fin y al cabo ello no es su trabajo, pero sí que como si fuese los estudios, no es su trabajo, pero sí es su trabajo, tienen que estudiar, y ojalá la enseñanza, pues muchos profesores también saben aplicarla de forma divertida, ¿no? Pues el fútbol creo, o el deporte creo que es lo mismo, ¿no? Sí. Además son dos cosas diferentes. Yo creo que aquí los papás nos tenemos también que dar cuenta un poco de que son dos cosas diferentes. Y castigar con una o con otra tampoco tiene efecto. Es decir, si yo le castigo al niño sin ir a entrenar porque no ha terminado los deberes o porque no ha estudiado, no voy a conseguir lo que pretendo a largo plazo. A lo mejor lo consigo un día, pero a largo plazo no lo voy a conseguir. Lo que tengo que hacer es ayudarle a planificarse mejor para que le dé tiempo a todo, para que lo haga de una forma lo más relajada posible y pueda cumplir con sus obligaciones de la forma, pues eso, más divertida y más relajada posible, porque al final estamos hablando de chavales, de niños, de adolescentes, y no se trata de martirizarles tampoco, yo creo. Bueno, Carmen, cambiando un poco de temática, ojalá todos los clubes, ¿no?, tuviesen un psicólogo y encima especializado en psicología deportiva, como es tu caso. Eso ya sabemos que bueno, va avanzando lo que es el fútbol base, ya el fútbol profesional sí que lo tienen prácticamente, bueno, en todos los clubes de élite, y en primera, en segunda división, incluso en segunda división B. Pero claro, los clubes de fútbol base pues son clubes sin ánimo de lucro y claro, cuesta dinero, ¿no? Con las cuotas de los socios, mantener a un psicólogo deportivo. Tiene que ser alguien como tú en este caso que se ofrezca o X, ¿no? Y bueno, ojalá, ¿no? Como por ejemplo los preparadores físicos que hoy en día le dicen, oye, pues ve a hacer las prácticas a tal sitio, ¿no? O los fisioterapeutas, ve a hacer las prácticas a un club, ¿vale? Pues yo creo que los psicólogos deportivos, no sé, corrígeme, si existe de hacer las prácticas en algún club, como no lo sé, ¿vale? Soy ignorante. Pero sí te pregunto si hay esa posibilidad, ¿no?, que te mandan a hacer las prácticas a algún club. Y también hacerte también la pregunta, Carmen, en el caso de que no hubiese psicólogo deportivo, como es lo normal en el fútbol base, ¿quién debe de asumir ese papel?
¿quién es los porteros? ¿El entrenador de porteros, el director deportivo? ¿Quién el que esté más cerca de ellos, quién debe de asumir ese papel? Sí, pues a ver, en relación al primer contacto, lo que me hablabas pues de las prácticas de los psicólogos deportivos, los primeros contactos con los clubes. Hoy en día, cuando un psicólogo accede a la formación especializada, yo en mi caso hice el máster por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la UNED, y bueno, a través del máster pues somos los propios alumnos los que nos buscamos un poco las prácticas, ¿no? Tenemos que hacer unas horas determinadas de prácticas en cualquier disciplina deportiva. Y bueno, en mi caso yo estoy bastante ligada al mundo del fútbol porque tanto mi hijo como mi marido pues son futbolistas y bueno, tuve la facilidad un poco, ¿no?, de adentrarme en este mundo pues a través de los propios clubes que ya visitaba, ¿no?, como madre, y bueno, tuve un poco esa facilidad. Pero bueno, yo creo que cualquier alumno de cualquier especialidad de máster de psicología deportiva, si acude a cualquier entidad deportiva, yo creo que le van a recibir con los brazos abiertos. A mí, desde luego, me recibieron con muchas ganas y con mucha ilusión. Y ahora mismo pues sigo ejerciendo de psicóloga deportiva una vez ya con la acreditación, la formación adecuada, en el Club Unión 2000, que es donde también hice parte de las prácticas. Luego hay otro tipo de másteres, pues que son las propias universidades las que están en contacto con determinadas entidades deportivas para que sus alumnos realicen prácticas. Todo depende un poco de la universidad en este caso. De la universidad, no de las comunidades. Eso es competencia de la universidad directamente, no tiene nada que ver las comunidades autónomas, ¿no? Sí, en principio o es de la propia universidad o es del propio alumno que se busca un poco las prácticas. De todas formas, también animo a las entidades deportivas a que se pongan en contacto con las universidades que ofrezcan el máster de psicología deportiva. Bueno, pues para ver la posibilidad de colaborar, porque nunca está de más, la verdad. Es una oportunidad tanto para los psicólogos deportivos que se forman de nuevas, como para las entidades deportivas el poder contar con esta figura. Yo creo que tiene razón también por la parte que me toca. El psicólogo deportivo puede ofrecer a los entrenadores pues por lo menos formación en habilidades psicológicas y de comunicación. Yo creo que valores o habilidades como la empatía, la sinceridad, la amabilidad, el respeto, la seriedad, yo creo que son valores fundamentales que, si queremos que la motivación y el estrés que supone estar en el banquillo o la titularidad, sobre todo de los porteros, sean gestionados de la forma más correcta posible para conseguir un rendimiento y una salud mental óptima en los porteros, pues el psicólogo deportivo tiene un papel fundamental. Yo creo que siempre que haya un psicólogo deportivo, el entrenador tendrá un apoyo más. Es decir, el psicólogo no viene a decirle al entrenador lo que tiene que hacer, sino que es un apoyo más, igual que el fisio, igual que el preparador físico. Yo creo que de lo que se trata es de conseguir un rendimiento y unos resultados mejores. Claro, al fin y al cabo te marca un objetivo y si con la ayuda de ustedes, que soy unos grandes profesionales en ese aspecto de la psicología y de saber relajar, ¿no? Muchas veces, por ponerte un ejemplo, lo que estamos hablando antes de si no hay psicólogos deportivos, ¿quién hace esa función? Sí, a ver, pues yo creo que los entrenadores son los que deben asumir la responsabilidad de gestionar las habilidades psicológicas de sus equipos, tanto del equipo como de las individualidades y por supuesto de las suyas propias. Es decir, aquí los entrenadores pues sois pues la parte psicológica fundamental, ¿no? Un inciso. Cuando hablamos de entrenadores, hablamos de monitores, hablamos de educadores. Esa palabra de entrenador, yo hay veces que la matizo, ¿no? Entrenador, yo desde el punto de vista de todo el mundo que se ofrece gratuitamente a hacer una labor para enseñar a un niño, a un adolescente, enseñar a una persona gratuitamente, que se quite el tiempo de su familia, eso es de chapó, de quitarse el sombrero.
pero aparte cuando a lo que vamos, cuando yo tengo por ejemplo las categorías también de prebenjamín y de benjamín, cuando yo veo a un chiquillo, ¿no? Que tú sabes que el ser humano, los niños son muy crueles, ¿no? Y la forma de decir las cosas no lo dicen con maldad, pero sí que la sueltan. Eres muy malo de portero, por tu culpa hemos perdido. Los típicos comentarios, ¿no? Y encima los padres, algunos padres, no todos, o algunos familiares, no todos, ¿vale? Ni inmensa mayoría, ni en casos muchas veces excepcionales, en casos puntuales. Claro, es que por culpa del portero habéis perdido, y el jugador va escuchando eso, y lo va escuchando, ¿vale? Ahí hay que tener un poquito de tacto, ¿no? Y para eso tu función, o el entrenador de portero, hay que reforzar la mente, ¿no? Te pongo un ejemplo claro de mis porteros, se llama Hugo y Rubén. Pues Hugo sabe, el papá de Hugo sabe perfectamente la función de su niño, ¿vale? Sabe que está a lo mejor a un nivel más flojo ahora, yo siempre digo en el presente ahora, y sí que Rubén a lo mejor está en un punto más alto deportivamente hablando y futbolísticamente hablando que Hugo, pero no significa que estén compitiendo a ganar, sino pienso que deben de jugar el mismo tiempo los dos. Y entonces ahí es donde van. Me gusta mucho porque Rubén ayuda a Hugo. Rubén, estamos hablando, fíjate tú cómo son los niños de listo y las lesiones que nos dan. Rubén ayuda en todo momento a Hugo y Hugo ayuda a Rubén. Yo siempre le digo, ¿has visto? Mira, aprende de Rubén o aprende de Hugo. Siempre hay que aprender de las personas. A ti se te da bien este gesto técnico, a ti se te da menos bien. A lo mejor en el día de mañana al que se le daba tan bien, el otro lo hace súper bien y se le da mejor que al... es un poco eso de intentar que se diviertan y que no haya esa rivalidad, ¿no? Y me voy ya al punto del portero, ¿no? Yo te hablo mucho de la figura del portero. Pienso que hay entrenador entrenador de portero y hay entretenedor de portero, pero bueno, eso es otra materia, ¿no? No me quiero meter ahí. Pero sí, el entrenador de portero, el monitor de portero, es el que tiene que jugar también ese rol con esos niños a esta edad tan pequeña. No sé, ¿qué opina? Yo soy de la opinión de que cuanta más formación tengan las personas que nos dedicamos a formar, a entrenar, a monitorizar, a educar a los chavales, mejor. Para mí la formación es fundamental. Es cierto que hay muchos clubes, muchas entidades deportivas que por falta de recursos pues tienen a personas que efectivamente, como tú dices, sacrifican tiempo de su familia para estar con los chavales con la mejor intención del mundo. Claro. Pero también es cierto que muchas de estas personas no están preparadas para gestionar a los chavales. Entonces, a ver, yo creo que dentro de la medida de lo posible y dentro de los recursos que tengan los clubes, es importantísimo formar a estas personas, al menos en unas directrices básicas, tanto de estrategia deportiva como de habilidades psicológicas. Yo creo que un mínimo sí que deberían de contar estas personas. De hecho, no sé, por la parte de Andalucía, aquí en Madrid, por ejemplo, los entrenadores tienen que estar titulados con algún tipo de formación. Es decir, ya no vale cualquier papá que se ponga a entrenar en el club. Ahora ya este papá tiene que estar formado al menos con un nivel básico. Sí, Carmen, no es, perdona que te interrumpa, no es solo en la Federación Madrileña, sino creo que la Federación Española, en este caso nosotros la Federación Gaditana y la Federación Andaluza, te obliga a tener el título de monitor educador. Eso es, exacto. ¿Vale? De monitor educador. Está la cuantía, bueno, no importa, son 150, 140, me imagino que más o menos costará en todos los sitios igual, ¿no? Que muchos de los clubes de fútbol modesto soportan el gasto y pagan para tener a gente que tenga que tener el título de monitor educador. Sí que es cierto, y a lo mejor me mojo un poco, que hay chavales jóvenes, no todos, la experiencia es un grado también, y hay gente que aunque cumplan años, la experiencia no la recogen. Sí que es cierto que yo observo que a lo mejor le dan el carnet de monitor educador, que la verdad que no es nada difícil de sacar, ¿vale? Y
y no tienen ese tacto, ¿vale? Entonces Sí. la figura de ustedes, cuando con un chaval con 18, 19, 20 años, que todavía pienso yo que está en edad de jugar a fútbol y no de enseñar, Sí. o ser complementaria, no dedicarse solamente a enseñar, porque todavía está madurando como persona. Siempre estamos madurando, ¿no? Pero tú sabes que esas edades... Entonces yo cuando veo un chaval con 20 años, con 20 y tantos años, me gusta siempre intentar de... No Sí. ser el abuelo cebolleta, pero de decirle, oye, ten cuidado, que yo me confundí por aquí, o solamente quiero intentar de que no cometa el fallo y vaya con esa ansia de ese ego que tenemos el ser humano de ganar, 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 ¿no? No, 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 Sí. no, para, que aquí estamos, volvemos otra vez a insistir, para enseñar. Es mi punto de vista, sí que queremos ganar, pero la primera regla es diversión y enseñar. Sí, sí, Divertirte. estoy totalmente de acuerdo. Y vuelvo otra vez a reiterarme, divertirse. Si un niño no se divierte, ¿qué sentido tiene entonces jugar? ¿Tú para qué juegas? Para divertirte, ¿verdad? O sea, no juegas, ¿no? Que es una pregunta un poco que muchas veces nos tenemos que hacer. No es que ese niño no tiene condiciones. Bueno, ¿y tú quién eres? ¿O yo quién soy? Como para decir que no tienes condiciones. Yo tengo un caso de un chaval, siempre lo pongo, y el chaval pues el sobrepeso que tenía, pues la alimentación no era la correcta, no lo típico de esta edad, ¿no? Cuando empezó con el metabolismo pegó un brutal, ¿no? Pues toda esa técnica que yo le enseñé a ese niño, yo lo pongo de ejemplo, no voy a decir nombre, lo pongo de ejemplo en este caso, el chaval no quiere que lo diga, pues la misma vida. Él solamente se tiraba lo justo y lo necesario, ¿no? Le costaba trabajo de levantarse del suelo por el sobrepeso que tenía, y era malo para su salud, lógicamente. Siempre una persona con sobrepeso ya sabemos los problemas que te puede ocasionar. Y ese chiquillo pues fue creciendo, y hoy en día tiene 20 años. Vale, pues yo le perdí la pista durante 5 o 6 años. Cuando yo lo vi con 16 años, me quedé asombrado. Fino, delgado, estiloso, atleta, de todo. ¿Qué pasa? Que todo lo que había aprendido anteriormente lo puso en práctica cuando tenía ahora el cuerpo perfecto. Es que lo tenía de 10 el cuerpo. Ahora tiene un cuerpo atlético, un cuerpo... Se había cuidado. Todo eso que le entraba por un oído y le salía por el otro, de los consejos sobre la alimentación, al fin y al cabo hizo mella y se dio cuenta. ¿Vale? Hoy en día juega en segunda división B, y ha llegado, para que tú veas que y era suplente, era suplente cuando estamos hablando de infantil o cadete, y yo siempre apostaba, cuídate, cuando ya empezó, en 2 o 3 años empezó a hacer su gimnasio, empezó a cuidar la alimentación, unos hábitos de vida totalmente saludables, para que tú veas que cuando hablamos de una persona, si ese chiquillo, a lo mejor, si ese chaval se llega a cuidar, a lo mejor es portero de primera división, a lo mejor llega un poquito tarde, pero lo importante es que tiene una carrera que no me acuerdo ahora exactamente, que se está haciendo mucho por aquí, por Andalucía y por Cádiz, algo de INEF o NIFEF, algo relacionado con la medicina deportiva o médico deportivo, no sé exactamente las siglas cómo se llaman, ¿vale? Pero en la universidad de aquí está estudiando eso y encima está jugando profesional en segunda división B. Y cuando estoy seguro que después se va a incorporar al cuerpo técnico y se lo van a rifar, porque encima vale para de entrenador de portero, si saca también la titulación. O sea, que tú que lo pongo de ejemplo, porque al fin y al cabo todo lo que tú enseñas, yo me siento orgulloso de haber enseñado a ese niño, porque el día de mañana, ¿vale? ¿Ahora qué pasa? Pues ahora pasa que tenemos una persona formada tanto en estudio como en disciplina, como en hábitos saludables. Al fin y al cabo es una persona feliz. Y el niño que nadie apostaba por él, yo decía, como este niño se cuide, bueno, pues se ha cuidado con la alimentación y con los estudios. Sí, a ver, es un claro ejemplo, ¿no?, de que cada persona, cada niño también tiene su propio ritmo de crecimiento. Y cada niño tiene sus propias características corporales y mentales, ¿no? Entonces, ahora en estas edades es que no te puedes dejar llevar tampoco por el físico de cada jugador, en especial también de los porteros, porque de repente uno que es muy alto
luego al final es alcanzado por los demás o al revés, ¿no? Entonces yo creo que aquí, bueno, pues la visión de futuro ha hecho más por el chico que el quedarnos en el concepto concreto de cómo estaba en un determinado momento, ¿no? Uh-huh. Para que tú veas, ¿no? Para que vean todas las personas que nos están escuchando lo importante que nunca es encasillar a un niño, ¿no? Nunca. Exacto. Y no es un caso excepcional. Hay muchos casos como el de este chaval, ¿vale? O como el de este hombre ya, ¿no? Bueno, pues para terminar te quiero hacer una última pregunta de cómo hay que gestionar, ¿no? De oye, vamos a poner los pies en la tierra, estamos haciendo deporte, no estamos haciendo nada. A tu hijo le puede venir el fútbol, es el deporte rey que tenemos en España y todo el mundo entiende de fútbol, todo el mundo entiende cómo... Bueno, tenemos un claro ejemplo, ¿no? De Thibaut Courtois, ¿no? Ansiedad. Y ya los medios de comunicación ya... Real Madrid tendrá el Real Madrid como club grande, tendrá profesionales. Claro que lo tendrá, lógicamente. ¿Sabrá gestionar ese portero la presión que tiene? Claro. Es que es un club, sí, es un club, pero que también te recuerdo que está la selección de Bélgica. Que no estamos hablando de un portero estamos hablando de un portero top, ¿vale? Que con una edad temprana, a nivel psicológico, y corrígeme si me confundo, Carmen, la madurez que ha tenido Thibaut Courtois, tan jovencito, tan joven, en cuajar en equipos de élite, como es el Atlético de Madrid, o es el Chelsea cuando lo cedió y después fue al Chelsea. Eso hablamos de una madurez psicológica asombrosa. ¿O me confundo? ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que en el caso, por ejemplo, que me comentas, a ver, claro, son equipos de élite, ¿no? Y a mí me consta que el Real Madrid tiene un equipo de psicólogos muy potente, que está muy, muy dedicado a la cantera y trabajan mucho con los chavales. Claro, el primer equipo va un poco, en ese sentido, un poco por libre. Ahí sí que dependes mucho del entrenador. Pues de lo que el entrenador tenga en la cabeza, de lo que quiera, si quiere utilizar la figura del psicólogo deportivo o no, si la quiere utilizar con los jugadores o con él. En este caso no sé si Courtois por parte del equipo y de su propio entrenador tiene la ayuda de un psicólogo deportivo. Vale. A ver, mi prejuicio desde lo que se ve desde fuera, pues efectivamente es que este chico ha tenido algunos problemas personales que obviamente le han afectado a su carrera deportiva, y tampoco sé muy bien el entorno que ha tenido de familia, y porque, bueno, como hablamos de padres y madres, pues yo creo que el entorno es fundamental. Cuando no es lo mismo estar en tu pueblo, en tu casa, arropado con tus padres, que estar solo en una ciudad desconocida, también muy jóvenes, que ahora los chavales pues muchas veces se desplazan a vivir a clubes, a residencias muy jóvenes. Es que son situaciones complicadas, y yo creo que los padres y madres ahí de estos chavales que despuntan, que tienen mucha calidad, ¿no? Pues deben estar muy atentos y no tener prisa. Yo creo que las prisas no son buenas, y para estos chavales menos. Vale. Sí, puedes llevar razón, ¿no? Lo que me estás comentando. Y, ¿quién gestiona? ¿El entrenador? El entrenador, un juez, gestiona y dice, oye, pues dependo del psicólogo o no dependo, o yo mismo con un sentido común y con mi amplia experiencia que tengo como Zinedine Zidane, pues intento de camelármelo, por llamarlo de alguna forma, o intento eso solamente se sabe dentro del vestuario, como tú dices, Claro. ¿no? Es una percepción que vemos a nivel de medios de comunicación. Nosotros no sabemos nada de lo que pasa en su cabeza, solamente lo sabe él y su entorno. Y claro, ¿vale? Pues, Carmen, decirte, ahora sí que es la última pregunta, ¿vale? Y perdona si te estoy robando mucho tiempo. Sí, nada. Sobre los padres y la madre, otra vez volvemos a traer los mismos, los familiares. Sí. Sobre el tema de las rotaciones de sus hijos en la portería, ¿tienen algo que decir o Pues, qué pasa ahí? a ver, mi opinión, bueno, como decía al principio de la entrevista, ¿no? Mi opinión inicial es que tanto los padres, las madres,
juegan un papel fundamental en el desarrollo deportivo de los chavales, de los jugadores. Y como consecuencia de eso yo creo que hay que contar con ellos, tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de toma de decisiones. Es decir, los padres están ahí y cuando digo hacerles partícipes, no digo que ellos formen parte de la toma de decisiones, sino que se les haga partícipes de la información que se maneja en el equipo. En este caso, de la rotación de los porteros, del tipo de rotación, dependiendo de las competiciones, etcétera. Yo creo que algo que desequilibra muchísimo a los padres y madres de las escuelas deportivas es el no saber. Y si corregimos desde el club esta situación de incertidumbre, yo creo que se pueden prevenir situaciones de conflicto que además interfieren de forma negativa en el rendimiento de los jugadores y como consecuencia del equipo. Yo creo que es muy conveniente que los padres y las madres estén informados primero de las reglas generales que van a regir el funcionamiento del equipo. Los padres y madres deben ser conscientes de que el que toma las decisiones en todo momento y en cualquier caso es el entrenador. Y estas decisiones no van a ser cuestionadas ni por el club ni por los mismos padres. A ver, siempre hablando un poco en condiciones normales, ¿vale? Ahora, dicho esto, yo creo que los padres y madres debemos estar informados de lo que va a pasar y por qué. Y esta comunicación fluida al final, yo creo que ayuda a gestionar el estrés que le puede ocasionar al jugador, pues tanto la titularidad como la rotación, como el banquillo, y lo va a gestionar de una forma mucho más efectiva, va a incrementar su motivación, la adherencia al entrenamiento, y yo creo que al final el rendimiento pues se va a ver potenciado, y al final la consecuencia pues es que se consigan los resultados que se han marcado como objetivo, claro. Claro, lo que me estás comentando es súper importante. Muchas veces la crispación que se forma en la grada, ¿no? O en el corrillo entre los papás y las mamás es desde el desconocimiento, la ignorancia, ¿no? O incluso querer saber que sí, que llevas razón, ¿no? Entonces muchas veces tiene que entrar la figura del entrenador, o en este caso si hubiese un psicólogo, oye, mira, ven que vamos a hablar un momentito, mira, no, hombre, el chiquillo tiene que ir por aquí, esto es así, esto es asado. Porque hay yo, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de lo que hemos hecho nosotros este año en nuestro club. Uh-huh. Nosotros hemos planificado por equipo 3 reuniones anuales con los padres. Eso es perfecto. Hemos hecho ahora al inicio de temporada una primera reunión con todos los padres de cada equipo, en la que estaba pues el entrenador, el director deportivo, el presidente a veces. Yo he estado en muchas de estas reuniones y en esta reunión el entrenador se ha encargado de explicarle a los padres cómo va a ser el funcionamiento del equipo, cuáles son las normas del equipo y qué decisiones se van a tomar, qué consecuencias va a haber en el caso de incumplimiento de estas normas. Lo que haremos será, a mitad de temporada, vamos a hacer otras reuniones similares con todos los padres de cada uno de los equipos para, pues ir viendo cómo está yendo la temporada, para informar de posibles dudas de los padres, y al final de temporada haremos, la reunión de evaluación, ¿no? Que los padres nos comenten qué han percibido durante la temporada y nosotros pues también comentaremos un poco cómo hemos visto a los chavales, cómo si se han cumplido o no los objetivos, las normas, etcétera. Me parece una idea magnífica, pero totalmente magnífica, pues claro, lo dividí en 3 etapas. Principio, mitad de temporada y el final, y a ver si todo en general pues habéis cumplido, entre comillas, o acercarse lo máximo posible a las primeras directrices que se dieron, y si están a gusto, o bien no se enteraron bien, pues lógicamente en la segunda reunión, si no te enteraste bien en la primera, pues en la segunda, y si ya la tercera no te enteras, pienso que no te quieres enterar. Pero bueno, es una forma suave de decirlo. Y pongo un último ejemplo, un equipo de segunda división muy conocido y muy querido en España. En las categorías inferiores, lo pongo porque me estás hablando y me estoy acordando. El director deportivo cogía el teléfono el fin de semana a los papás. Sabe que
qué decisión tomaron? ¿Lo sabes, Carmen? ¿Te lo puedes imaginar? No. De no cogerlo el fin de semana. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Te puedes imaginar? Me puedo imaginar. Dilo, a ver si te lo imaginas. Porque no daba abasto, ¿no? Pues sencillamente porque el papá ofuscado que llamaba al director deportivo estaba en caliente, estaba en ese momento enfadado, o el familiar, oye, mi hijo, echándole la bronca, oye, me han ahogado porque llevo así. Cuando él se calma, se tranquiliza, va a trabajar el lunes, medita, va a trabajar el martes, dice, llámame el miércoles. Oye, fulano, ¿qué pasa? Mira, no, hombre, es que estaba... Muy buena decisión, porque actúas en caliente y puede afectar a tu hijo. Claro, de hecho afecta. Efectivamente, o de una sanción muy grave, que te expulsan del club por culpa de un papá que no está en ese momento racional. Las personas somos racionales y muchas veces nos calentamos y decimos cosas que no son, o nos calientan. Pues la decisión fue, vamos, yo creo que una decisión psicológica perfecta, pero perfecta. Es más, cuando me lo dijeron, digo, hostia, qué buena idea. Vale, pues ya lo están tomando como ejemplo otros clubes de fútbol modesto. Vale, no coger el teléfono a los papás el fin de semana. Y si y a lo mejor el lunes siguen enfadados, el martes o el miércoles. Sí. Vale, pues nada, Carmen, decirte que es un placer que hayas realizado la entrevista conmigo, Carlos Herrera, gerente de todoporteros.es. Y Carmen, no sé si quiere decir algo respecto, ¿no?, sobre ti. Eres psicóloga, pero bueno, coméntanos un poco. Carmen Pumar, colegiada, ¿de dónde? Me has dicho que eres por la Universidad de Distancia. Cuéntanos un poco, ¿no?, si quieres, no sé. Bueno, yo soy colegiada en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Me licencié en psicología hace ya unos cuantos añitos y bueno, ahora soy psicóloga deportiva en un club de fútbol aquí en Parla, en la localidad donde yo vivo. Es el Club Unión 2000 y bueno, pues la verdad es que nuestro interés sobre todo es pues intentar que los chavales se lo pasen lo mejor posible. Como tú dices, la diversión es fundamental para el aprendizaje y que aprendan fútbol, que aprendan pues otras cosas que se derivan del fútbol, pues el compañerismo, el respeto, la humildad, son valores fundamentales que se aprenden aquí. Y luego pues también te tengo que decir que es que yo me divierto mucho con los chavales y con los entrenadores. Entonces, y lo que se aprende de los chavales, ¿eh? Y lo que se aprende muchísimo. Entonces, bueno, la verdad es que yo estoy encantada y bueno, pues también encantada de haber tenido esta entrevista contigo y muy agradecida también. Pues nada, pues te vamos a dejar, Carmen. Espero que haya sido satisfactoria para todos nuestros oyentes. Espero que sí. Y nada, hasta la próxima, Carmen. Muchas gracias. Adiós, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.